y tomamos contacto allá con el señor Jorge Espelucín Aliaga, quien es vocero político y dirigente regional de Cajamarca de Perú Libre, y lo que queremos naturalmente es que nos diga qué es lo que él sabe sobre el señor Roger Nájar Cocali, al cual se presenta y ha sido presentado vía Twitter por una personalidad de Perú Libre como próximo primer ministro y bisagra, se ha dicho, entre el secretario general del Perú Libre, que es Vladimir Cerrón, y el que sería eventualmente proclamado presidente de la República, Pedro Castillo. Señor Espelucín Aliaga, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Buenos Gracias días. por esta oportunidad. No, al revés, contamos con usted, por favor, para que nos informe lo que usted sabe sobre el rol que ha venido jugando en su partido el señor Roger Nájar. Bueno, primero decir, Fernando, que con todo derecho democrático, haciendo ejercicio de las facultades que ha conferido el pueblo al compañero Pedro Castillo, bueno, tiene todas las facultades para poder evaluar y designar con manera totalmente seria quién deben ser los representantes de su gabinete, y más tratándose de una figura tan importante, casi en el nivel mismo del presidente, que es el presidente del Consejo de Ministros. Respecto a esto, Fernando, la prensa, las redes sociales han barajado, dentro del entorno también de Perú Libre y de Pedro Castillo se han barajado muchísimos nombres. Lo cierto es que mientras que Pedro Castillo no, con la voz autorizada que él tiene, no anuncie la constitución del gabinete y finalmente quién será su primer ministro, no tenemos más que esperar que esa designación sea a la altura de lo que el país exige, un personaje democrático, de concertación, de trayectoria limpia, honesta, transparente, y que tenga la capacidad de juntar a las partes por ahora muy fraccionadas, muy polarizadas por la particularidad con la que se ha desarrollado este proceso electoral. Pero sin embargo, respondiendo a tu pregunta, bueno, conocemos de Roger Nájar una trayectoria política amplia, una trayectoria política de izquierda, democrática, congresista también. Y comenzó con otros partidos, ¿no? Comenzó en Somos Perú, me parece, ¿no? Trayectoria amplia de izquierda, dice, pero su primera candidatura creo que fue como candidato de Somos Perú, me parece, ¿no? No, fue congresista por Unión por el Perú. Usted habla más tarde, yo hablo del año 4. Yo hablo de sus primeras candidaturas, señor, en la época de Toledo, no en la reciente. Hablamos de la trayectoria, pero finalmente, bueno, miembro de un partido que reconocemos también como una fuerza democrática en el Perú, y luego, lógicamente, representante de la izquierda. A nosotros nos interesa, Fernando, que quien represente el Consejo de Ministros, sea él o sea quien fuera, sea un profesional, un técnico o un dirigente social, porque todo es posible en recompensa y en retribución y en respuesta a lo que hemos dicho siempre, que el pueblo tiene que gobernar si es que el pueblo ha ganado las elecciones. Pero en todo caso, Roger Nájar representa a un personaje, me parece, y nos parece a todos, si es que esto se diera, un personaje que reúne las condiciones para representar el Consejo de Ministros por la trayectoria, las características profesionales, personales y políticas que ha desarrollado durante su vida. Señor Espelucín, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. En realidad, obviamente, cuando hablamos del pueblo, la representación del pueblo está, son aquellos, los que están de acuerdo, la opción que saldrá elegida, y los que no están de acuerdo. Por eso el pueblo es mucho más amplio que solamente los que puedan estar de acuerdo con una postura. Pero por el otro lado, llama la atención que alguien que representa a Perú Libre, como el señor Frank Segarra, que está en comunicaciones, salga rápidamente en un tuit a señalar al señor Roger Nájar, e inmediatamente salga el secretario de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, a darle una especie de bendición a la posibilidad. Entonces, nos está diciendo que eso evidentemente lo va a tomar como decisión el señor Pedro Castillo, pero aquí hay como una especie de, digamos, de pugna de cierto poder entre los personajes de Perú Libre y a la propia decisión que pueda tomar el señor Castillo. Bueno, Mónica, como es natural, construir un gabinete en estas circunstancias
Es una situación muy compleja, dado de que la naturaleza de nuestra campaña ha sido en primera vuelta como Perú Libre, y en segunda vuelta ha sido pues una convocatoria con alianzas estratégicas en donde hemos tenido aliados, invitados, desde los partidos políticos de izquierda hasta los movimientos sociales que representan todos los gremios de trabajadores, asociaciones y comunidades en el Perú. Cuando hablamos del pueblo, hablamos de todo el pueblo, los que han votado por Perú Libre y Pedro Castillo, y por los que han votado por todas las 22 opciones que hemos tenido en primera vuelta. En este momento nos interesa que nuestro primer ministro gobierne para todos, como Pedro Castillo gobierne para todos. Hay muchas brechas que cerrar y esperamos que quien sea designado como primer ministro pues reúna las condiciones primero políticas para tomar decisiones inteligentes, acertadas, luego sociales, como para tener el tino suficiente de juntar a todas las partes fraccionadas en este momento, y también desde una coyuntura nacional e internacional que nos acerque a este proceso de globalización que nos hace muchísima falta en el país. Creo que el primer ministro tiene bajo su responsabilidad durante los primeros 100 días o durante el primer año sentar las bases de una nueva etapa de hacer política en el país, de acuerdo, bajo los cánones democráticos y patrióticos que esperamos. Quisiera que desarrolle esos temas, ¿no? Acercarnos a la globalización y nueva etapa, pero sin duda habrán preguntas de Carlos Villarreal. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP, por favor, señor Jorge Espelucín, y regresamos con las preguntas que todavía están pendientes. Estamos conversando con el señor Jorge Espelucín, quien es vocero político y dirigente regional de Perú Libre en Cajamarca. Y hasta el momento lo que nos ha dicho Mónica, Carlos, es que se trata del señor Roger Nájar, de una personalidad con una trayectoria democrática y de izquierda, aunque le hemos hecho notar que comenzó en Somos Perú, y nos ha dicho que responde a las características necesarias para conducir un gabinete ministerial, para coordinar como la Constitución le manda y para también favorecer que el Perú se acerque a la globalización. Señor Espelucín, Carlos Villarreal tenía una pregunta que hacerle. Carlos, adelante, por favor. Sí, señor Espelucín, buenos días. Buenos días, justamente Carlos. ¿Cómo está? A raíz justamente de esta versión en torno a Roger Nájar, hay quienes ya empezaron a cuestionar algunas relaciones o vínculos que tendría él con personajes cuestionados. Y le quiero consultar por esta versión, de que el señor Nájar participó en el 2010 en una convención de Patria Libre, donde el invitado fue Alberto Carias Pedraza, sindicado como integrante del MRTA, y que en esa reunión habrían habido más de 30 excarcelados del MRTA. ¿Conoció usted esta versión? ¿Qué hay de cierto en ello? No sé si tuvieron alguna oportunidad de conocer la misma. ¿Qué opina sobre ella? Bueno, Carlos, primero que la propuesta de Roger Nájar es una de otras propuestas para ocupar el premierato. Para que quede claro que no está nada definido hasta que Pedro Castillo lo anuncie. En segundo lugar, no tengo conocimiento de esta reunión de la que usted menciona. Tendríamos que tener las pruebas suficientes, pero creo que desde la perspectiva política debemos centrarnos más en las situaciones que alienten la situación política y social del país. Porque hemos visto en los últimos meses... ¿Alienten en qué sentido? Para ser más claros. Bueno, es que siempre se ha tratado, cuando hemos tocado los temas del círculo cercano al maestro Pedro Castillo, de buscar situaciones que desnaturalicen, que desdibujen o que siembren un poco de confusión o temor respecto a la trayectoria de las personas. Creo que a nadie se le puede condenar por sus ideas, por sus pensamientos, si es que estos no han causado daño al país. Yo creo que tenemos que ser bien claros en eso, que un militante o un dirigente de izquierda se reúna con otros militantes de izquierda que quizás a algunos sectores de la derecha no nos gusta, no lo convierte en un personaje antidemocrático, antipatriótico. No, pero está refiriéndose a vínculos con representantes del MRTA, o sea, todos sabemos que el MRTA y Sendero Luminoso no han tenido pues dentro de sus bases ninguna postura democrática, todo lo contrario, ¿no? Libraron una guerra contra el Perú.
Definitivamente, y la cual hemos condenado siempre. Por eso, pero esa es la pregunta. Tendríamos que ser más objetivos cuando abordamos estos temas. Nosotros tenemos una larga trayectoria de defensa de la lucha de los pueblos y hemos pasado incluso situaciones dentro de un penal por defender nuestras ideas y nuestros principios, y eso no nos convierte en personajes en contra del país, en contra de la democracia, en contra del desarrollo. Son circunstancias en las que el juego, las reglas de juego las ha impuesto la derecha a través de leyes que sin lugar a dudas no ayudan mucho al desarrollo del reencuentro y de la reconciliación nacional. Señor Espelucín, ojo que simplemente estamos consultando sobre un hecho que se ha presentado en torno a la figura del señor Nájar. Evidentemente aquí también es importante conocer los antecedentes y la trayectoria de un político, sea quien sea, no necesariamente de Perú Libre, no estamos cuestionando eso, sino los vínculos que tendría. Ojo, estamos justamente hablando en condicional y se lo preguntamos a usted. Desconozco, yo a Roger lo conozco muy poco. Nosotros somos dirigentes de las regiones en donde nuestra labor ha sido organizar a nuestra región y en contacto permanente con el partido, pero no conozco más que la trayectoria política de Roger, aspectos particulares como los que nos ha mencionado. Realmente desconozco, me imagino que en algún momento él mismo tendrá que responder a esta inquietud, sea o no sea designado como primer ministro, pero yo quisiera pedirle un gran servicio a la prensa de que los personajes que sean designados como parte del gabinete o como parte del premierato, tengamos que tratarlo como tratamos a los patriotas que están decididos a cambiar la historia del Perú, a pelear por los más pobres, a reivindicar a las clases más desposeídas, a respetar los derechos de los trabajadores. Nos está diciendo que no hay que hacer nuestro trabajo. En el que se tenga que confundir o sembrar temor en un país que necesita más bien reconciliación de todas las partes. Claro, pero digamos, preguntar sobre algo puntual no hace que uno esté neutralizando la posibilidad de una decisión que pueda tomar a alguien que ha sido elegido por el país. O sea, por ahí no va la cosa. Y por el otro lado, o sea, lo que hace la prensa es poner, digamos, la historia en perspectiva de cada uno de los personajes que van a asumir una función importante en el país. Eso es absolutamente lógico, señores Palacín, pero en todo caso es un comentario aparte. Fernando, creo que... Sí, quería preguntarle, ya no hablando sobre la trayectoria del señor Espelucín, sino las funciones que va a asumir si es que se confirmara que sería el primer ministro. El señor ¿Qué gestos, señor Nájar, qué gestos piensa usted que él debería tomar? ¿Qué decisiones, qué anuncios, de manera de realmente hacer sentir que es un gobierno de todos los peruanos y no solamente el 50.2% que habría votado por Pedro Castillo? ¿Qué le parece a usted, que está en contacto con las bases, nos ha dicho en Cajamarca, que la población que no ha votado por Pedro Castillo espera que se haga como señal de reconocimiento que también ellos son peruanos a los que debe atender el que sea elegido presidente? Sí, Fernando, primero ratificar y corregir un poco su apreciación. No es que hay un 52% que habría votado por Pedro, porque eso nos pone nuevamente en un escenario de duda respecto a la legalidad. Eso lo sabremos pues mañana o pasado, la cifra oficial la sabremos. Estamos seguros que hay un 52% que ha votado por Pedro Castillo y por eso está a punto de ser proclamado. 50.2, ¿no? 0.2. Correcto, 50.2. Sí. En un proceso democrático, si ganamos por un voto o por 1 millón... Claro, nadie discute eso, ¿ah? No hay problema. Pero ¿qué se puede hacer con esa otra mitad? Lo que esperamos y lo que planteamos como partido y como gestión de gobierno es que el primer ministro y nuestro presidente también, Pedro Castillo, pero nuestro primer ministro tenga que convocar a todas las fuerzas políticas democráticas del país, a todos los sectores sociales, sean laborales, sean empresariales, sean intelectuales, sean culturales, artísticos, lo que fuera, porque hay una gran tarea para todos los peruanos. Es reconstruir socialmente nuestro país después de este proceso electoral que, como vemos, todavía siguen abriéndose muchas brechas
reconstruir políticamente un país para ponernos de acuerdo sobre las diferentes agendas que tenemos desde las diferentes miradas políticas y ponernos la camiseta del país. Todos podemos aportar al desarrollo nacional, desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha, todos sin excepción, y por eso es que nosotros planteamos un gobierno de amplia base, de ancha base, porque ciertamente hay un 50.2% que ha votado por Pedro Castillo, pero hay un 49.8% que ha dicho que cree en la democracia, que ha participado limpiamente en el proceso electoral y que espera de los próximos gobernantes que se cierren las brechas de racismo y de odio y más bien que se abra un espacio de concertación. Definitivamente, los gestos más importantes es llamarlos ahora, en esta primera instalación de la mesa directiva, a concertar por un parlamento unido, por un parlamento que le dé cara al país sobre los problemas que tiene, pero sobre todo para encarar juntos el tema de la pandemia. Hay cifras alarmantes todavía que hay que cerrarlas de inmediato y eso se necesita decisiones políticas conjuntas, no solamente la decisión. Y en ese sentido, una pregunta quisiera hacerle, solamente muy corta. ¿Cree usted que todo el equipo que hoy está encabezando el tema de la vacunación debería mantenerse por lo menos un tiempo más después de la asunción de mando del señor Pedro Castillo? Hay que fortalecer esos equipos, Mónica. No podemos llegar al gobierno y cortar las políticas que están caminando en este momento. A eso me refiero. Definitivamente. Todo lo que está bien hecho hay que continuarlo y lo que no está funcionando hay que fortalecerlo. No somos un partido que vaya a cortar políticas de inmediato porque entendemos que incorporarnos en una gestión política exige un proceso de adecuación a la gestión pública. Tenemos muy buenos... ¿El ministro de Salud debería seguir para usted? Dígame. ¿El ministro de Salud debería seguir para usted? Bueno, eso lo tendrá que definir, como hemos dicho, el propio presidente Pedro Castillo, en la medida de que las expectativas respecto a las políticas de salud dependen de un plan de gobierno, de nuestra gestión y de la propuesta que hemos hecho. Sin lugar a dudas, reiteramos que debemos fortalecer las políticas de salud en este momento porque hay que garantizar la salud y la vida de nuestro pueblo, hay que agilizar los presupuestos, hay que agilizar las negociaciones nacionales e internacionales que nos permitan cumplir con la vacunación y las dosis correspondientes, que nos permitan prever nuevas circunstancias en la presentación de la COVID-19 y que nos permitan aligerar también la distribución de oportunidades para garantizar nueva y mejor infraestructura hospitalaria, plantas de oxígeno, personal apropiado, fortalecer y ampliar la frontera laboral del sector salud, pero también no se olviden que este primer gabinete tiene la gran responsabilidad de cubrir la reactivación económica a partir de los sectores más deprimidos de nuestra población, que están en quiebra, que están endeudados y que necesitan urgente la mano del gobierno para poder sentirse ciudadanos y soberanos. Ojalá que veamos todo esto realizarse. Muchas gracias por su tiempo. Lamentablemente tenemos que ir a escuchar los titulares de la media hora, pero le agradecemos, señor Jorge Espelucín, dirigente de Perú Libre en Cajamarca, que no excluye la posibilidad de que se ratifique en su cargo al actual ministro de Salud y que propone que se forme un gobierno que represente a los diversos sectores de nuestro país. Vamos a ir entonces a escuchar titulares y regresamos en ampliación de noticias, esta vez con el ex primer ministro Pedro Cateriano.